Queremos dar una cordial visita a aquellos que están con nosotros por primera vez. Yo sé que tenemos algunos visitantes, quizás no por primera, pero por segunda vez tenemos familia allá de nuestro hermano Jorge, que nos visitan de Colombia. Hola, ¿qué tal están? Dios me los bendiga. Si se pueden poner de pie un momentito, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos le dan un caluroso saludo de abrazo, verdad? Amén. Del amor de Cristo. Diego ya está con nosotros. Diego ya está para quedarse aquí. Amén. El prometido. Amén, de Vanessa. Qué bueno ver a María de regreso, mi hermana. We love you. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos y también denle un abrazo a Alejandro y a Ana que nos visitan, que son los papás de estos dos bebés y ellos están allá con sus niños. Amén. En medio de la alegría que sentimos, hermanos, continuamos orando por necesidades particulares de la iglesia. Hay necesidades particulares de las cuales no nos olvidamos y le pedimos al Señor que continúe trayendo su sanidad y trayendo su poder sobre estas vidas. Oramos, por ejemplo, por Jeffrey Carvajal, que es el hijo mayor de nuestro hermano Juan y nuestra hermana Vivian. Él está teniendo quebrantos de salud bastante serios y él está en Orlando y nuestros hermanos están allá. Él tiene un problema cardíaco y nosotros oramos por Jeffrey con todo el corazón, hermanos, delante del Señor. Continuamos orando por Lázaro, que está aquí con nosotros, mi hermano amado, ¿verdad? Y amén. Muchos quizás se quedarían en casa, ¿verdad? Con el tipo de dolores e inconveniencias que él tiene, pero mi hermano está acá y nosotros te rodeamos de oración, hermano, y de amor, y continuaremos pidiendo por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos por todos aquellos con quebrantos de salud. Oramos por Ethel, que sigue, ¿verdad?, con esos quebrantos en su espalda, y hay muchas otras peticiones y oraciones que nosotros llevamos delante del Señor, hermanos amados. Oramos por ¿quién más necesita oración acá? Y vamos a hacer una oración convenida. Amén. Estoy viendo nombres allá. Walter, estás pidiendo oración. Amén. Nubia, allá atrás, también ella está pidiendo oración. Oramos por nuestros padres también que están un poquito quebrantados de salud. La hermana Martita, hermano Milo, mi suegro también. Hay muchas razones para que nosotros oremos y le pidamos al Señor, hermanos, y vamos a clamar. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, bendecimos, Señor, a tu pueblo. Hemos mencionado nombres, Señor, y seguramente hay nombres que se me han escapado, Señor, pero te pedimos, Padre Santo, Señor, de que tú continúes rodeándonos de nuestro amor, Señor, y del amor tuyo, Señor. Que nosotros podamos ser un pueblo que no siga el camino de Caín, que es el camino, Señor, de ser indiferente al dolor ajeno, Señor, de endurecernos para con el prójimo. No, Señor. Rodéanos de tu amor, Señor, y de un amor que se exprese de una manera práctica a través de orar los unos por los otros, a través de bendecirnos los unos a los otros, a través de perdonarnos los unos a los otros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual va a ser predicada. Te pedimos, Señor, de que traigas claridad, Señor, y que traigas atención también para todos nosotros, Señor, venir y ser edificados en lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, te bendecimos. Tú eres nuestro Rey, en ti confiamos. Haz tu obra, Espíritu Santo. Gracias te damos. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Continuamos nuestra serie, hermanos, en la epístola de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, en su único capítulo, una carta universal, esto es, no escrita a ninguna iglesia en particular, lo que significa que es una carta para toda la iglesia en general. Y esta carta ha sido de mucha bendición y hoy leemos, hermanos, los versos del 17 al 20, del 17 al 20 de este precioso, hermanos, pasaje, capítulo que hoy leemos. 17 al 20 de Judas dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados,
Acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén, amén. A pesar de que leí del verso 17 al 21, vamos a estar concentrándonos en los primeros 3 versículos, hermanos, y vamos a continuar enfatizando lo que el Señor ha puesto en los corazones de vuestros pastores, que es de que el Señor nos está llamando, hermanos, a experimentar nuestra fe de una manera más clara, más íntima, más vívida. Amén. Y esto es lo que queremos, conocer al Señor no solo de oídas. Déjame ilustrarlo, hermanos, de esta manera. Un grupo de niños está platicando, imagínate, acerca de dónde pasaron sus vacaciones. Y los niños empiezan a hablar de cómo fueron al parque, cómo fueron a Disney. Pero cuando alguien pregunta a cuánto les gusta la playa, a cuánto les gusta el mar, todos vienen y dicen yo. Los niños les gusta la playa, les gusta la arena, les gusta jugar en el agua. Pero dentro de ese grupo hay un niño que apenas levanta la mano. Y los niños le empiezan a preguntar si él conoce el mar. El niño dice tímidamente que sí. Pero los niños, que son muy suspicaces, vienen y dicen: tú nunca has ido al mar, tú no conoces el mar. Y el niño empieza a defenderse, a decir de que él sí conoce el mar. Los niños vienen y le preguntan: a ver, ¿de qué tamaño es el mar? Y el niño viene y dice: el mar es de este tamaño. El amiguito más cercano de ese niño viene y le dice: es que él conoce el mar porque ha leído de él y porque lo ha visto en la televisión. Entonces por eso dice que el mar es de este tamaño. Pero él nunca ha experimentado el mar en persona. Hermanos, hay quienes han oído de Dios. Hay quienes han visto predicaciones de Dios acerca de la televisión, o que han, hermanos, de oídas oído acerca de este Dios. Pero Dios, hermanos, los invita el día de hoy que vayan al mar de su compasión, de su amor, y que lo conozcan íntimamente. Amados hermanos, Job dice en el capítulo 42, verso 5: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 1 nos dice de que Job era un hombre recto, temeroso a Dios. Sin embargo, en el capítulo 42, Job confesa de que él conocía a Dios solo de oídas. Que a veces, hermanos, tienen que venir el fuego de la prueba y el fuego de la tentación y las aflicciones para que nosotros vengamos y conozcamos a Dios de una manera experimental y cercana. Así que nuestros estudios y predicaciones en el libro de Judas tienen ese propósito: llevarnos, hermanos, a una fe verdadera, pero no a una fe solamente académica, sino que nosotros experimentemos, hermanos, un encuentro cercano, hermanos, un encuentro fructífero con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos desean una relación más íntima con el Señor Jesús? Entonces, estudiando y predicando en esta carta, nos hemos dado cuenta que es una carta intensamente pastoral. Está repleta del amor de Dios, aunque dice cosas, hermanos, fuertes. El amor de Dios no, hermanos, hace de que las advertencias de Dios sean metidas debajo de la alfombra. Al contrario, el Señor llama a los hermanos de esta iglesia repetidamente amados. Verso 1, 3, 17, 20, Él viene y les dice amados. Es más, desde el mismo saludo Él les dice: ustedes son los llamados de Dios, ustedes son guardados por Jesucristo. Y el final de la carta es una doxología de adoración, en donde,
hermanos, Judas viene y les dice: Dios es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y sin mancha. Pero en medio, hermanos, de esas afirmaciones de amor, hermanos, hay advertencias. Y es una advertencia que pesa en el corazón de Judas, hermano de Jesucristo. Él siente la necesidad de advertir que hay cierto tipo de personas que están entrando a la comunidad cristiana y que están participando de esta comunidad, pero que de una manera práctica están negando la soberanía y el señorío de Jesús. La palabra del Señor dice que estos hombres están destinados al juicio eterno, versos 14 y 15. Y con frecuencia, hermanos, la carta hace una diferencia entre estos hombres y, hermanos, vosotros los amados. ¿Cuál entonces es el problema acá? Si la verdadera iglesia de Jesús será al fin guardada para Dios, para Cristo, ¿es esta carta simplemente una advertencia en contra de estos hombres que se habían infiltrado en ella? La respuesta es sí y no. Sí, la iglesia siempre debe estar al resguardo de falsos maestros que quieren volver la gracia del Señor en libertinaje. Debemos estar, hermanos, atentos. Pero digo de que no es solamente es el sentido, porque nosotros mismos debemos examinarnos para ver que si de maneras sutiles nosotros también estemos cayendo, hermanos, en maneras y actitudes que niegan el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Así que Judas nos ha explicado y nos ha dicho de que hay puertas que permiten que si nosotros las abrimos, hermanos, hay puertas que permiten que el señorío de Cristo sea negado. En el verso 5, la incredulidad. En el verso 6, la rebelión. En el verso 7, la inmoralidad sexual. Hermanos, el cristiano ha entrado a una novedad de vida al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero a través del engaño del pecado, a través, hermanos, de las artimañas de Satanás, a través, hermanos, también de las tentaciones del mundo, nosotros podemos abrir puertas que den lugar que nuestro corazón se enferme de una enfermedad terrible que se llama cristianismo nominal, donde Cristo es confesado como Señor con los labios, pero negado como Señor con los hechos. Las puertas que el Señor denuncia aquí son volver la gracia del Señor en libertinaje, hermanos, y nosotros podemos caer en estos pequeños actos de rebelión e incredulidad que cada vez se van volviendo más grandes, actos de autodependencia que ignoran el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Ay, hermanos, ¿cómo debemos de velar? Por eso, hermanos, una de las advertencias del Señor favoritas a lo largo de todas las escrituras es: velad, sed sobrios y velad. Hermanos, ¿por qué? Porque tenemos el adversario, el diablo, que es un león rugiente que busca a quien devorar. Debemos de velar. Lutero decía que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento, porque cuántas veces con las decisiones que tomamos, las maneras que actuamos, le estamos diciendo a Jesús: el Señor de mi vida soy yo. Y eso nos lleva a desconectarnos experimentalmente con Cristo y no nos permite experimentar su amor. El verdadero cristiano no puede ser separado de Cristo completamente, pero en nuestra experiencia, hermanos, sí podemos, hermanos, desconectarnos de su señorío, hermanos, y debemos estar atentos. El Señor usa ejemplos de la historia, usa el ejemplo de Israel, hermanos, que se llenó de incredulidad a pesar de ver las maravillas del Señor. Ellos vieron el mar rojo abrirse, ellos vieron, hermanos, las plagas descender sobre Egipto y no tocarlos, y sin embargo cuando cruzaron el mar rojo estaban murmurando, estaban quejándose, querían regresar. El Señor usa el ejemplo de ángeles que a pesar de que estaban cara a cara contemplando su gloria, no conservaron su lugar. Su corazón se llenó de rebelión y fueron, hermanos, sacados de la presencia del Señor. El Señor usa el ejemplo de Sodoma,
hermanos, que practicaban la inmoralidad sexual, se iban detrás de carne extraña para enseñarnos cómo estas cosas atraen el juicio de Dios. Ciertamente, estos son ejemplos extremos de destrucción, pero una vez más el propósito es doble. El guardarnos de tales hombres, hermanos y maestros por fuera, pero también el guardarnos de tales actitudes por dentro. Por eso, a través de esta carta, Judas viene y nos da síntomas para que nosotros, hermanos, con la ayuda del Espíritu, nos examinemos si el señorío de Cristo está siendo negado en nuestros corazones. Primero de ellos es la falta de temor y reverencia a Dios. Hermano, eso se ha perdido en muchos lugares, en muchos corazones, la falta de temor y reverencia. No estamos hablando de un miedo enfermizo y esclavizante. Estamos hablando de reconocer de que nuestro Padre Celestial sigue siendo el Dios de los cielos. Y nos acercamos a Él con temor y con reverencia, con confianza, pero no una confianza carnal. Y el Señor, hermanos, da este síntoma porque estos hombres, dice que se sentaban en los ágapes y los arruinaban con una actitud de muy poca reverencia. Más el Señor usa la ilustración de Miguel el arcángel, que ante la presencia del diablo, hermanos, que un día fue autoridad, vino, hermanos, y no quiso proferir maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lo que el Señor está diciendo es: hasta Miguel el arcángel respetó al diablo, pero hay algunos en las iglesias que no me respetan a mí. Y cuando hay falta de temor y reverencia a Dios, y esto se manifiesta muchas veces, hermanos, cuando nosotros pecamos y pecamos con descaro, sin arrepentirnos delante del Señor, no odiando nuestro pecado, ese es un síntoma peligroso. Otro síntoma peligroso, el camino de Caín. Caín, a quien le preguntaron una vez: ¿en dónde está tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? ¿Y a mí qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le respondió así a Dios. Y el camino de Caín, que es otro síntoma de negar el señorío del Señor, hermanos, es cuando nosotros dejamos ¿de qué? De cuidarnos el uno al otro. Hermanos, cuando nosotros dejamos de cuidarnos y amarnos el uno al otro, ese es el fin de la iglesia. Podemos seguir cantando y podemos seguir predicando, pero si no hay amor, que es la marca de un discípulo del Señor, ese es el camino de Caín, esa es la teología de Caín. Yo siempre te animo que cuando se diga el último amén acá, muchas veces decía un pastor: ahí es cuando empieza el verdadero servicio, porque es cuando yo puedo ver a mi hermano que está enfermo, o mi hermano a quien no había visto hace 2 semanas, o yo puedo ver a mi hermana a quien estaba llorando, o puedo ver un bebé recién nacido, y entonces yo me muevo a través de la iglesia. Tú te mueves con los dones que Dios te dio, orando, restaurando, animando, consolando, exhortando con gracia, hermanos, todos los dones del Señor moviéndose en medio de nosotros de una manera poderosa. Y ese, hermanos, es, hermanos, lo opuesto al camino de Caín. El camino de Caín es la indiferencia, el camino de Caín es el individualismo, el camino de Caín es el que mi hermano esté sufriendo y diga yo: bueno, ya, cada quien tiene que cargar su cruz. Pero ese no es el camino, hermano, del cristianismo bíblico. El camino del cristianismo bíblico es orar los unos por los otros, apoyarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. El error de Balaam, otro síntoma de que el señorío de Cristo está siendo negado. Y Balaam, hermanos, cambió sus dones. Él era un profeta de Dios con un don profeta genuino, y él cambió sus dones por dinero. Y es cuando, hermanos, nos empezamos a volver materialistas. Y ojo, cristianos que un día trajeron la pasión por Cristo encendida de sus países y venimos acá, y cuando vemos todo tan bonito, la pasión por Cristo empieza a descender. Y es acerca del
carro que tenemos que comprar, o la casa que necesitamos, o el viaje que vamos a hacer, hermanos. Pero todas esas cosas pasan. El mundo pasa con su vanidad, hermanos. Y hermanos, la falta de deleite a Dios es el error de Balaam, que cambió, hermanos, sus dones por dinero. Otro síntoma, la falta de sujeción, es a las autoridades puestas por Dios. ¿Por qué? Porque estas personas se pastoreaban a sí mismas. Lo dice también el libro de Judas: se pastorean a sí mismas, no le hacen caso a las autoridades. Aquí está hablando de un contexto eclesiástico, con aquella actitud de decir: a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi vida, no me gusta que nadie me ande preguntando, no me gustó esa exhortación. ¿Para qué se acercó el pastor a decirme esto? Hermanos, estas personas decían: yo me puedo pastorear a mí mismo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Y claro, si no respetan a la autoridad que es Dios, ¿cómo van a respetar a una autoridad terrenal? Pero el problema, hermanos, que el autopastoreo, que la falta de reverencia a Dios, que el enfriamiento del amor fraternal, que el materialismo son señales, hermanos, de que estamos negando el señorío de Jesús. Aunque cantemos y digamos: Jesús, tú eres Señor, con nuestros hechos podamos estar negándolo, hermanos. Cuando, hermanos, las cosas de este mundo empiezan a cobrar más valor que las celestiales. Cuando las exhortaciones pastorales caen en oídos sordos. Cuando la necesidad del hermano no mueve nuestro corazón. Cuando nuestra relación con Dios no está marcada por la reverencia y el temor bíblico. Esto trae terribles resultados. Veamos los resultados, hermanos, terribles. Y Judas los pone, hermanos, de una manera bien simpática a través de metáforas. Los resultados de una vida que niega al Señor Jesucristo son estos. En primer lugar, inestabilidad espiritual. ¿Qué es esto? La persona se convierte como una nube arrastrada por el viento. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Los vientos de las aflicciones arrastran a las personas por aquí y por allá. Cualquier mala noticia, hermanos, lo bota al piso. Hermanos, cuando el Señor no niega de que vamos a padecer necesidades. Aquí estamos todos llenos de necesidades. Pero, hermanos, nosotros estamos afirmados en la verdad de que Dios va a cuidar de nosotros. Pero cuando el señorío de Cristo está siendo negado internamente, nos volvemos nubes arrastradas por el viento. No hay fortaleza espiritual. No hay, hermanos, somos como un botecito, hermanos, que no está anclado y que el viento de la tribulación lo anda arrastrando por todo el mar. Nos volvemos espiritualmente infértiles. Lo dice la palabra del Señor también en esta metáfora tan preciosa. Lo dice, estos son versos 12: gente ocultas en vuestros ágapes, banquetean con vosotros sin temor, nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. No hay fruto espiritual. Somos nubes sin agua cuando nos desconectamos de Cristo. No hay, hermanos, los preciosos frutos del amor, de la paciencia, de la perseverancia. Estamos todo el tiempo irritados. ¿Para qué está hecha una nube si no es para dar agua? ¿No es cierto? Y el Señor, hermano, nos ha creado a nosotros para bendecir. Quizás haya esposos acá, hermanos, que nuestras esposas, el corazón de ellas esté agrietado de la última vez que nosotros las rociamos con agua de bendición del cielo, o viceversa. Tal vez nuestros hijos están esperando que venga mami y papi y los rocíe con las aguas del evangelio, hermanos. Pero como estamos desconectados del señorío de Cristo, somos nubes sin aguas, arrastradas, hermanos, por los vientos. Nos sentimos hoy así. ¿Sientes tú que la aflicción, la más mínima noticia, te arrastra para el norte y para el sur? Te lleva a estados de angustia, de depresión y no de confianza en Dios. Tú sientes que los frutos espirituales que producen son pocos, que el verdor de tu vida, que un día era bien verde, se ha vuelto ahora otoñal. Te sientes así,
que tu vida interior, en vez de ser un río sereno, porque hay, hermanos, otra metáfora, y nos habla no solo de inestabilidad, infertilidad espiritual, sino nos habla de una vida de inquietud. La vida interior se vuelve como que, dice el verso 13, se vuelve como una ola furiosa del mar. No hay paz, no hay paz. Las noticias de allá, las noticias de acá causan desasosiego, no hay tranquilidad, no hay serenidad. Estos son arrojados como espuma para su propia vergüenza. Y el Señor nos quiere dar paz. ¿Sabes qué paz nos quiere dar en nosotros? La paz que tuvo Daniel en el foso de los leones. Los leones rugiendo acá, los leones rugiendo allá, y Daniel confiando en Dios. La paz que el Señor nos quiere dar es la paz de Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, en aquel horno de fuego que fue calentado 7 veces y que mató a los que lo estaban calentando. Y sin embargo, aquellos 3 muchachos dice que estaban de pie. Y dice que las llamas ni siquiera tocaban sus vestiduras. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de aquel horno, junto a ellos, se pasaba un cuarto. Y ese cuarto era, hermanos, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando nos desconectamos de Cristo, hermanos, el viento nos arrastra, no damos fruto, somos nubes sin agua. Nuestra vida interior es una ola furiosa. Nos tenemos que medicar, hermanos, para sentirnos un poquito mejor, cuando el Señor quiere darnos una paz sobrenatural que va más allá de todo entendimiento. Esta no es la vida que el Señor quiere para sus hijos, pero esto es la vida de aquellos que se pastorean a sí mismos, aquellos que, hermanos, se desconectan experimentalmente de Cristo, de su deleite y su amor fraternal. Ahora, si tú te sientes así, y si yo me siento el día de hoy así, el Señor no está aquí para condenarnos. El Señor no está aquí, hermanos, para hacernos sentir mal. El Señor no está aquí, hermanos, para avergonzarnos. Al contrario, el Señor está aquí, hermanos, porque no quiere que ese sea nuestro estado normal. Claro que podemos caer en depresión, claro que podemos caer en angustias, hermanos, temporales, pero el Señor, hermanos, quiere concedernos una vida sólida, una vida firme, una vida que experimente, hermanos, su fe, su presencia, la cercanía de su Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos experimentar el dulce señorío de Cristo en nuestras vidas? Y vamos a dar 3 respuestas a esto, basado en nuestro texto. ¿Cómo experimentamos el dulce señorío de Cristo en nuestras vidas? En primer lugar, hermanos, cuando nosotros nos dejamos pastorear por la palabra de Dios. Verso 17. Él ha estado hablando acerca de las nubes sin agua, de las nubes arrastradas por el viento. Él ha estado hablando acerca de esas olas del mar embravecidas. Él ha estado hablando acerca de aquellos que se pastorean a sí mismos. Y ahora él cambia de tono, verso 17, y dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. ¡Ay, qué bendita transición! Pero vosotros significa, hermanos, que aunque nosotros podamos descubrir síntomas de esa rebeldía, si tenemos una fe verdadera, hay esperanza. Ahora nota a lo primero que Judas apela: a la palabra. Él apela a la palabra de Dios. Él dice: recuérdense de la palabra apostólica. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios, la palabra apostólica, hermanos, cuando la oye, hermanos, le mueve el corazón, lo consuela. Judas usa la palabra como una herramienta de restauración, porque ella representa la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios revela de que nosotros oímos la voz del pastor de los pastores, que es Cristo, y la reconocemos. Ahora, hay quienes oyen la palabra de Dios y no les importa. No les importa, hermanos,
un comino que Dios esté hablando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer al fin lo que yo quiero. Yo voy a hacer al fin lo que a mí me da mi mente hacer. Ellos están fuera del señorío de Cristo, aunque digan que Cristo es Señor. Pero nosotros, hermanos, aún en nuestras temporales rebeldías y aún en esos engaños en los cuales nos creemos señores, cuando la palabra de Dios, hermanos, es pronunciada, la oveja oye, ¿verdad? La oveja responde. ¿Por qué? Porque esa es la voz del pastor de los pastores. Por eso Judas apela a la palabra. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Porque las palabras, hermanos, aunque a otros los deja impávidos, e igual al verdadero Hijo de Dios, la palabra, hermanos, lo mueve, responde a ella porque Jesús es su Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos dice el Salmo 19, es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Oh, hermanos, este no es mero libro escrito por hombres. Esta es, hermanos, la bendita palabra del Señor. Lámpara es a mis pies. No, desde niñitos aprendemos eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Muchas veces nos llenamos la boca y los labios, hermanos, de palabras de amor al Señor. Pero escucha lo que dice el Señor en Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Somos perfectamente obedientes, muy lejos de serlo, hermano. Muy lejos de serlo. Pero Judas está utilizando la palabra de Dios porque sabe que le está hablando a ovejas. Y oh, mi amigo, si tú estás el día de hoy acá y la palabra de Dios no te mueve, y lo que tú estás haciendo es mirando tu reloj para ver cuándo esto se acaba. Mi oración es de que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón, porque esta es la palabra de Dios, forjada en el corazón del Señor, hermanos, para bendición de su pueblo. De tal manera, mis amados hermanos, que experimentamos el dulce señorío de Cristo en nuestras vidas cuando, hermanos, nosotros dejamos que la palabra del Señor nos pastoree. Y esto, hermanos, puede implicar de que yo quiera algo, de que a mí me guste que las cosas se hagan de esta manera, de que yo haya decidido, hermanos, hacer esto, pero cuando yo sea confrontado, hermanos, con la verdad de la palabra de Dios, yo venga y diga, bueno, donde manda capitán, no mando yo, no manda marinero. Señor, tú eres Señor, yo soy tu siervo. Pero además experimentamos el señorío del Señor no solo cuando somos pastoreados por su palabra, sino cuando somos movidos por el deleite de Dios. Aquellos hombres de los que habla Judas eran movidos por sus malvados deseos, eran movidos por sus pasiones, y por eso eran burladores y causaban divisiones. Un día nosotros también éramos movidos, impulsados y manejados por nuestras propias pasiones y deseos. A esto es lo que a Judas le llama ser alguien sensual, alguien movido por sus sentidos, por sus apetitos. Pero ahora, cuando estamos en Cristo, hermanos, algo ha cambiado. Hay afectos nuevos aquí que el Señor ha puesto que antes no estaban. Y eso los creó el Señor en el corazón. No se compran en ningún lado, ni en ningún lado lo venden. ¿De qué otra manera explica uno de que haya un montón de cristianos que el domingo vayan camino a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja? ¿Qué es eso? La gente de afuera ve, y eso es una locura. Estamos en Miami, Dios mío, una de las ciudades fiestas de todo el mundo. Y esa gente va a la iglesia con una
sonrisa de oreja a oreja, a encerrarse en ese lugar, a oír hablar por 1 hora y media de Jesús. ¿Por qué? El Señor ha creado afectos en el corazón que no estaban ahí. Somos movidos ahora por otros deleites. Por eso el cristiano, hay cristianos, yo los veo desde acá, ¿ya? Que cuando suena algún himno especial que mueve tu corazón, uno empieza a llorar, ¿no es cierto? ¿Qué himno te hace llorar? ¿Cuán grande es Él? Santo, 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 estoy bien con mi Dios. Sublime gracia del Señor. ¿Qué hace eso adentro de nuestros corazones, hermanos? Que nos lleva a un lugar de deleite y de placer espiritual. Ya no somos movidos como antes por nuestras pasiones. Si es como el cristiano puede apreciar un mensaje o puede apreciar pasar tiempo de coinonía con sus hermanos, tiene otros deleites. El Señor está creando nuevos deleites y el más grande deleite de todo es Dios mismo, el supremo placer, la razón por la cual hemos sido creados. Segunda de Timoteo 3:4, el Señor habla de hombres que van a caer bajo juicio y dice lo siguiente: el juicio cae sobre aquellos que son amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el placer más grande. E ir detrás de placeres más bajos, hermanos, es un insulto en contra de Dios. Primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías, placeres bajos. Pero ahora estos se sorprenden que ya no corráis con ellos. Ven a llenarte de lujuria y borrachera y orgía y embriagueces. Y no, él va a adorar a Dios, ya no corren con ellos. ¿Por qué? Porque ha sido creado bajo el señorío de Cristo, hermanos, un deleite superior. Un deleite superior. ¿Sabes quién entendió esto, hermanos, con mucha claridad? El rey David, que lo tenía todo, hermanos, pero parecía encontrar su más grande deleite en Dios. Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Hermosa es mi heredad. Señor, tú me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, deleites para siempre. ¿De qué estás hablando, David? Estoy hablando de estar en la casa de Dios con mis hermanos, adorando al Dios de los cielos. Decía el pastor Thomas Chalmers que nosotros viviremos en mediocridad con los bajos placeres del mundo. Si tu placer es en los bajos placeres del mundo, tu vida espiritual va a estar sumida en la mediocridad, hasta que estos placeres sean expulsados por el más grande placer, que es conocer a Dios y ser conocido de Él. Ahora nota algo, tú le puedes advertir al corazón y le puedes enseñar al corazón de que el mundo lo único que ofrece es muerte. Pero el corazón ha sido hecho para amar y tiene que amar a algo. ¿Y por qué no amar al más grande de los amores? A Dios revelado en Cristo, hermanos, delicia a su diestra para siempre. Él es nuestra delicia. Eso no significa que nosotros no disfrutemos, hermanos, de las cosas que el mundo ofrece en su medida. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos un estereotipo de que somos aburridos. Conociéndolos a ustedes, hermanos, yo digo, qué grupo de gente menos aburrida he conocido yo. Pero simplemente Cristo es el más grande deleite. Escucha cómo la amada, cómo la sulamita habla de su amado, que es otra manera de decir cómo la iglesia habla de Cristo. Dice lo siguiente: mi amado es como el manzano comparado con los arbustos del campo. Así es Cristo para nosotros. Como un árbol de manzano en medio de arbustos, es el placer de conocerlo y ser conocido por Él.
En último lugar, hermanos, nosotros experimentamos el dulce señorío de Cristo al ser pastoreados por la palabra de Dios, al experimentar el deleite de Dios y en último lugar al ser avivados por el Espíritu de Dios. Porque aquí se nos habla de estos hombres y se nos revela la raíz de sus actitudes y lo dice de una manera terrible. Dice, el problema es simplemente, verso 19, que son individuos mundanos que no tienen ¿qué? El Espíritu. No tienen el Espíritu. No tienen vida espiritual y por ende no tienen una fe verdadera. Este no es el problema de creyentes verdaderos, pero sí subraya algo muy importante. No podemos disfrutar, no podemos experimentar, no podemos deleitarnos en Cristo aparte del Espíritu Santo de Dios. No podemos, porque es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos para ver el señorío de Cristo. Marcos 12:36, David dijo por el Espíritu Santo, atención, David dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David está teniendo una revelación por el Espíritu Santo de que Jesús es Señor. Y nosotros no podemos experimentar, hermanos, el estar bajo el señorío, bajo el cuidado, bajo el amor de Jesús, aparte del Espíritu Santo de Dios. Él es el que revela el señorío de Cristo. Además, hermanos, nosotros no podemos experimentar el señorío de Cristo aparte de ser avivados por su Espíritu, porque la palabra del Señor dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Ahora, alguien le puede decir a Jesús Señor de dientes para afuera, ¿verdad? Esos son los que dicen Juan 6. Muchos dirán en aquel día, Señor, pero yo te decía, Señor, Señor. Y Jesús dice, pero yo no te conozco. Pero llamar a Jesús, llamar al Hijo de Dios, cantarle a ese Hijo de Dios como le estábamos cantando, hermanos, de verdad, del corazón, reconociendo nuestro pecado y reconociendo que Él es nuestra única esperanza, hermanos. Eso viene, hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios. Él lo revela. Aparte del Espíritu Santo de Dios, hermanos, nosotros no podemos experimentar esa verdadera vida en Cristo. Aparte del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos conocer a Dios como Padre. No, pero Dios es Padre de todos. La palabra del Señor dice de que Él mandó el espíritu de adopción, hermanos, el que viene y nos habita a nosotros, hermanos pecadores indignos. Y ese espíritu, hermanos, es el que gime y nos hace clamar, ¿qué? Abba, Abba Padre, es el Espíritu de Dios. Así que si nosotros queremos experimentar el dulce señorío de Cristo, hermanos, nosotros, hermanos, digámosle al Señor, Señor, quiero que tu palabra me pastoree, Señor. Hasta aquí, Señor, el pastorearme yo a mí mismo, Señor, enséñame, como dijo Job, Señor, yo me voy a callar y tú vas a hablar, Señor. Hasta aquí en proveer para los deseos de la carne, como dice Romanos, porque ya pasó la noche y ya vino el día y tenemos un placer más grande, hermanos, que es comunión con Dios mismo. Y hasta aquí el vivir vidas, hermanos, aparte del ministerio del Espíritu de Dios. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor excepto por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12.
Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra sección de reflexiones. La primera es la siguiente. Hermanos, miren, renunciemos a un señorío de Cristo que sea solo de labios. Porque eso nos lleva a una vida inestable, a una vida sin frutos, a una vida de confusión, depresión, amargura, hermanos. Y el Señor nos ha abierto esta preciosa carta, hermanos, porque esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que ahí donde estamos podemos decirle: Señor, yo renuncio, Señor, a ese tipo, Señor, de relación contigo. Ya basta, Señor, esta temporada de infertilidad, de inestabilidad, de inconsistencia. Reconozcamos, mis hermanos, que lo que Dios quiere llevarnos a vivir es una vida de intimidad, una vida de alegría, aún en medio de la aflicción, una vida llena del Espíritu, una vida cerca de Él, de intimidad con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean esa vida, hermanos? Expongamos nuestra vida a actividades que están dirigidas a llenarnos de su Espíritu. Uno puede decir: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y luego ignoro la Biblia, ignoro la iglesia, ignoro las actividades en donde, hermanos, podamos ser llenos. Ahora es cierto, el Señor nos puede llenar, hermanos, en la esquina o en la calle, porque Él es soberano. Pero déjame decirte, el Señor se mueve con su Espíritu de una manera peculiar y poderosa cuando Él llama a su iglesia a que levante sus manos delante de Él. Y el Señor dice: ahí yo voy a derramar bendición y vida eterna. Bueno, expongamos nuestra vida a esto, al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra, a la iglesia, a la predicación de la palabra. Pidamos ser llenos, hermanos, y vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Y vamos a percibir en nuestro corazón esa cercanía que quizás por meses, si no años, no hemos percibido. Cierro con esto. Si tú sales hoy convencido de que el Señor te ha hablado, convencido de que debes de ser pastoreado por su palabra, de que debes hacer a un lado esos placeres bajos, de que el Señor te está llamando a un señorío verdadero, esto es lo que va a suceder. Vas a entrar en una guerra espiritual en contra del mundo, de la carne y del diablo. Porque ellos nos quieren apartar de la devoción a Cristo. ¿Y por qué ahora que estoy buscando del Señor, ahora tengo este problema y me vino esta situación? Es que has entrado en guerra con Faraón, que quiere reclamar sus antiguos derechos. Pero tú sigue para adelante. Tú sigue para adelante, reprendiendo a Satanás, diciéndole que no a la carne porque tienes placeres más altos, y diciéndole al mundo: lo que tú me ofreces es pasajero, se oxida, se lo roban, se enmohece, le entra el óxido, mas lo que Cristo me ofrece permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo experimentamos el dulce señorío de Cristo en nuestras vidas? Solo a través del Espíritu de Dios. Porque Él nos lleva a reconocer a Jesús como Señor. Él nos da el espíritu de adopción, por medio del cual entendemos que somos hijos de Dios. Y Él nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios, nos la revela, abre nuestros oídos, pone colirio en nuestros ojos. Y Él es el que produce en nosotros afectos espirituales que antes no estaban.
En estas últimas semanas de oración estuvimos orando acá, ¿verdad? Algunos de ustedes pudieron venir. Un buen número de ustedes pudo venir acá. Miércoles en la noche, Dios mío, ¿verdad? Trabajando muchos, cansados algunos, enfermos otros, unos hablando español, otros inglés. Nos reunimos aquí para adorar a Dios, para orarle al Señor, para que Él revelara lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y Él reveló cosas importantes. Él reveló, hermanos, de que Él quiere de que experimentemos de una manera fresca el gozo de nuestra salvación. Quiere darnos vidas gozosas. Quiere que nos neguemos a nosotros mismos para experimentar su presencia. Y cuando era hora de irnos, no nos queríamos ir. Y algunos empezaron a decir: ¿cuándo hay vigilia acá? ¿Por qué no seguimos? Y entonces uno puede decir: ¿sabes qué? El Espíritu de Dios está en medio de nosotros, provocándonos a buenas obras, estimulándonos al amor. Yo creo que debemos orar. Yo sugiero que oremos todos juntos y le digamos al Espíritu del Señor: haz tu obra en medio de nosotros, continúa y no te detengas. Nos ponemos en pie, mis amados hermanos.